maravilloso concurso, por su intervención. A continuación, la arquitecta Romy Torres Molina. Bien, buenas tardes con todos. Primero, gracias a la arquitecta Guillermo por organizar el conversatorio. Yo creo que es un espacio importante para justamente conversar sobre lo que fue el proceso de la reunión. Y tomo las palabras del arquitecto Jorge Luis Somocuyo para hablar sobre el tema justamente de la escala. Cuando vemos Lima, vemos la ciudad monumental de la región, las cuencas, el mar, pero cuando nos acercamos hacia otra escala de la ciudad llegamos a los barrios, que es lo que nos pasó con Barrio. Encontramos espacios arquitectónicos fragmentados. Entonces, cuando hablamos de barrios, para identificar estos barrios, identificarlo primero, lo hablo a partir de la experiencia como coordinadora del programa. Identificar estos espacios en los cuales realmente no había ciudad. Entonces la pregunta era, ¿cómo hacemos para vincularlos a la ciudad? ¿Cómo hacemos para que Lima reconozca los bordes como parte de la ciudad, para que la población se sienta parte de la ciudad? Y lamentablemente a nivel físico se observaba el nivel de fragmentación que existía a nivel organizacional y social. En un territorio como por ejemplo el de María del Triunfo, en José Carlos Pareatilla, hay más de 150 asentamientos humanos. Y cada asentamiento humano tiene entre 4, 10, 20 proyectos bajo el brazo, tocando 20 puertas para poder conseguir un financiamiento, con proyectos que además están dentro del destino. Pero evidentemente no había presupuestos para que se pueda ejecutar, entonces finalmente tenías también una gestión atomizada micro de la ciudad en un solo territorio. Entonces parte de algunos de los principios o el enfoque con el cual nos acercamos para poder proponer estos planes, estos procesos participativos, es primero entender el proceso participativo para poder promover la toma de decisión compartida con la población. Ese video fue muy abierto. Y discutir con ellos y tratar en el proceso de hacer involucrar, de tratar de que haya un sentido de bienestar, pero este sentido de bienestar que trabajamos en todo el proceso promoviera que se priorizara el beneficio general frente al particular. Significaba respecto de los procesos, de las decisiones y el consenso que había en el proceso, pero además para que dejar de pensar en estos 450 proyectos de cada asentamiento humano, sino poder conseguir esta propuesta de inversiones y una visión de lo que se quería del barrio. Esto implicaba tener obligaciones y derechos, pero también respecto a los acuerdos, porque de todo el proceso participativo con la población necesitamos justamente tener un respeto de los acuerdos y que para poder llegar al último punto que es el de sostenibilidad del proceso, que es el instrumento que también entregamos más adelante. Entonces, uno de los grandes retos además fueron el tema de articulación, articular con las entidades como el IGEMET, que hizo parte de los estudios en el Agustino, articular con el Ministerio de Educación, como lo explicaba Frankie, para ver qué se hace en estos espacios que el Ministerio de Educación podía, de repente facilitar el proyecto para ver qué se podía hacer, si se podía aprovechar estos espacios, inclusive con privados, con Cemento mismo, porque ellos tienen un fondo de inversión para poder intervenir en un espacio técnico a nivel de coordinación. Entonces son varios los retos y varias estrategias que se trataron de crear para poder trabajar sobre el tema de mejorar los espacios y darle un sentido, un rol a estos barrios. Uno de los grandes temas que se discutían en la parte de visión, en el proceso de visión, era qué rol, qué sentido, qué nivel de apropiación, qué nivel de identidad tenía la población respecto a sus espacios. Entonces tratamos de darle un rol a estos barrios y la pregunta era, ¿tienen un rol en la ciudad? Estos barrios son el borde, que es el límite de la frontera entre lo que es lo urbano y lo no urbano, o realmente podemos agitarle a partir de lo que ellos sienten en sus barrios y conciben en sus espacios, qué rol, cómo pueden ofrecer, qué pueden ofrecer a la ciudad, sea un modo ecológico, como es el de María del Triunfo, o más económico, que es en los bordes de San Juan del Lurigancho. Y como que a la pregunta que hacía el arquitecto, todo este proceso fue sistematizado y es parte de uno de los capítulos del plan de desarrollo urbano metropolitano, porque lo que se ha intentado justamente es dar este salto de escala, desde la ciudad al barrio y tratar de sistematizar y encontrar algunas estrategias de intervención, no solamente a escala barrial, pero que se vinculen con las estrategias que se consiguieron en el plan. Este proceso, que fue más de 2 años, hay más de 9 procesos concluidos, ha sido un proceso de aprendizaje, no solamente creo que para el equipo, sino también un proceso de articulación con la población, de sensibilización y capacitación para ellos,
procesos en los cuales participaron personas adultas, mujeres, hombres, niños, jóvenes, y que creo que lo valioso o la lección aprendida de este proceso es que se ha podido, y creo que es importante revalorizar el conocimiento que tiene la población de su espacio. A partir del conocimiento individual, tratar de rescatar el conocimiento colectivo, construir un concepto de barrio, un concepto de cómo debería funcionar ese barrio, cuáles son los valores de identidad que tiene este barrio y su aporte a la ciudad. Y como instrumento de planificación, hay un vacío, evidentemente, para que nos ampare para poder ejecutar estos procesos. Pero creo que es el reto de nosotros, el reto del arquitecto, el reto de todos, para ver qué es lo que justamente le falta a la ciudad, cuáles son las normas, los reglamentos que necesitamos, no solamente a nivel nacional, sino a nivel de Lima, para poder replicar estos procesos y que tengan una base jurídica que permita su implementación, su ejecución y bueno, tratar de sacarlo lo mejor de lo aprendido de estos procesos. Gracias. A continuación, el ingeniero José Mesa Guadalajara Velázquez. En primer lugar, agradecer al Colegio de Arquitectos, a la Departamental de Lima, el José Vargas, porque estas iniciativas tienen que ver también con lo que se discutió en la Universidad Católica sobre el plan de desarrollo urbano de Lima, o sea, el desarrollo futuro. Yo creo que es una labor muy interesante que está haciendo el colegio. Y en relación a la exposición que hemos escuchado, quiero ser muy breve, decirle que es un tema muy complejo. Le deseo a ese grupo lo mejor, que dedique todo el esfuerzo y ojalá las instituciones como la MEC, el municipio de Lima, y no he escuchado hasta ahora mencionar que tenemos un Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, creo que tenemos. Todas las instituciones deberían aportar a este problema. Escuchaba los 25 millones, yo creo que le falta por lo menos 2 ceros a esta cifra. Y desearle lo mejor porque pensando desde que me llamaron al colegio para esta participación, decía que puedo decir en pocos minutos para un tema tan complejo. Y voy a intentar hacer algunas reflexiones. Yo creo que me las imagino y quisiera que ustedes también me imaginen como piezas de un rompecabezas que cada uno tiene que armar, porque el tiempo es muy breve. Creo que en Lima hay 2 Limas, la Lima vulnerable y la Lima menos vulnerable. No hay una Lima no vulnerable. ¿Por qué? Porque la falta de control urbano, la falta de control de los proyectos, la supervisión de las obras, la informalidad y la extorsión que existe en este momento en la construcción en Lima, realmente da un signo de interrogación a toda la edificación desde hace pocos años. O sea, hay 2 Limas, Lima vulnerable y Lima menos vulnerable. En 1960, Chile, en Valdivia, tuvo el terremoto más fuerte de la historia de la humanidad, grado casi 9.5, Valdivia. Casi desaparece el sur de Chile y toda esa zona. Ellos aprendieron la lección, nosotros no. Nosotros estamos entretenidos entre el pisco sour y el ceviche. Y eso está muy bien, pero que apoyemos la gastronomía, pero debemos reflexionar, debemos dialogar. Eso es muy importante lo que se está haciendo hoy día en el Colegio de Arquitectos. No estoy de acuerdo con algunos arquitectos que vienen del turismo a Lima, como un arquitecto que vino hace poco de Francia y dijo que algo así como que los arquitectos tienen miedo de ejercer y de alguna manera solamente con una visión muy crítica. Yo creo que no. Hay gente que trabaja y hay gente que está pasando los días en las laderas, en las zonas, digamos, del perímetro de la ciudad, de las grandes ciudades. Yo sé lo que es eso. Una vez he ido hasta charlas en el Cerro del Pino y sé lo difícil que es ese trabajo. Entonces, ¿qué es la cosa que hay que hacer?
primer lugar, que no aprendimos la lección que sí aprendió Chile. 2 años después de ese terremoto, inclusive se creó el CADE, que ha celebrado este año la conferencia número 52. Sin embargo, también nuestros empresarios no se dieron cuenta de lo que había pasado al sur, en Chile. Ellos han debido influir en la sociedad política, en la sociedad civil y el sector privado para de alguna manera derrumbar. ¿Qué cosa pasaba a partir de ahí? Que la gente de menores recursos no ha tenido sino que invadir los terrenos más de menor aptitud para el desarrollo urbano. Laderas, rellenos, costado de ríos, zonas donde va a haber huaicos, avalanchas, etc. Simplemente los terrenos más inadecuados. Todavía ahora más de 3 millones, creo yo, de habitantes de una Lima de 9 millones. Y la vulnerabilidad no es un asunto lejano. La vulnerabilidad no solamente en la ciudad, la vulnerabilidad tiene que compromete el futuro del país, porque en Lima está más del 60% de las empresas financieras, de cultura, de educación, que genera más del 60% del PBI del Perú. Entonces, un terremoto de grado 8 o más en Lima va a generar una situación muy difícil. El mismo INDECI, con un estudio en la cooperación suiza, hace pocos años, hay un titular en la primera página de Perú 21, dijo que un sismo de grado 8 generaría más de 50.000 muertos. Yo he tenido oportunidad, después del sismo de Ica y Cochincha del 2007, recorrer esa zona con Eduardo Fierro, que es un doctor de Berkeley, peruano, que es enviado por el gobierno de Estados Unidos a las zonas donde hay terremotos, y con él me decía, si esto ocurre en Lima, más cercano, habrá más de 100.000 muertos. No quiero decir cuántos estimo yo que habría muertos, porque creo que ya tenemos bastantes noticias que nos dan pesimismo, pero esta es una cosa que no hemos asimilado, no se ha puesto en el debate. Entonces tenemos estas 2 Limas, tenemos esta vulnerabilidad, sabemos que hay 2 zonas de silencio sísmico en Arequipa, Moquegua, Tacna y Lima, en la costa central. Eso está registrado. El Instituto de Prevención de Riesgos de la UNI, con la cooperación japonesa, están estudiando y están clasificando los riesgos que hay en estas 2 zonas. Allora, Federo, un minuto. Lo que quiero decir que tenemos que hacer un trabajo para la Lima vulnerable. Algunos hemos visto ahora una labor. Eso tiene que multiplicarse, perfeccionarse, y los colegios profesionales tienen que de alguna manera debatir, ajustar, sugerir nuevas cosas. Estoy de acuerdo con lo que dice Jorge Ruiz Mucurcio, necesitamos crear una nueva legislación, debemos crear ya nuevas instituciones. En 1985 hubo el terremoto en Cusco, que la UNESCO invitó a 3 profesionales a hablar después del terremoto, a Carlos Williams, un gran urbanista, a Víctor Pimentel para restauración y modestamente al suscrito para hablar de la construcción. Carlos Williams, que me interesaba su voz de urbanista, dijo, lo primero que tengo que decir es que el urbanismo ha fracasado en el Perú. Entonces yo desde esa época decía por qué, y nunca he visto tan claro por qué, desde estos últimos 60 días, leyendo los medios de comunicación, radio y televisión. Ya sabemos por qué el urbanismo fracasó, porque así se manejan los ministerios, los gobiernos regionales, las alcaldías, lógicamente el urbanismo será lo que menos interesa. Entonces no hay urbanismo. Deberíamos haber detenido desde esa época, creo que el Ministerio de Vivienda tiene más de 50 años y desgraciadamente yo interesado en estos temas, fundamos hace 16 años la revista Constructivo
y hago los editoriales y me daba la misión de poner en una página algunos comentarios que hay en esta dirección, y encuentro que todas estas carencias, cuando veo que en Arequipa el agua está contaminada con agua de desagüe, en Sullana los desagües corren dentro de los mercados porque las empresas constructoras no terminan, ya sabemos cómo se entregan las obras de construcción. En este sentido, creo que estamos en una situación muy difícil y tendríamos que crear nuevas instituciones, nueva legislación para atender a la Lima vulnerable y a la Lima también menos vulnerable, porque ahí están los colegios, las universidades, los hospitales, los bancos, que de alguna manera soportan el desarrollo económico y social del país. Quiero terminar recuperando mi esperanza de que este proyecto sea alentado. Entiendo lo difícil que es trabajar en una Lima no vulnerable. Y cuando hablamos de recursos, realmente debemos, creo que cada día ser más claros los ciudadanos. Yo hace pocos años, analizando el riesgo sísmico sobre Lima, dije en un editorial que deberíamos fijarnos a la meta en 2010, lo dije, al 2021, en 10 años, dedicar $1.000 millones para reducir esta vulnerabilidad de la capital, de Lima, porque eso es muy importante para el país, no solo por Lima. 1.000 millones, lógicamente nadie dijo nada, y me escuchó habrán dicho, está loco el señor, porque 1.000 millones es un montón de plata, son 3.000 millones de soles. Meses después, un anterior gobierno dijo, vamos a rebajar